Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso básico de radiografía del tórax y continuamos con el módulo medidas de la radiografía de tórax del adulto. En esta ocasión vamos a revisar las mediciones que podemos realizar a nivel de la aurícula derecha. Los objetivos de aprendizaje de esta revisión son los siguientes: describir las dos formas de valorar cuantitativamente el crecimiento de la aurícula derecha y mencionar las etiologías que causan la hipertrofia de esta cámara cardíaca. Recordemos entonces que agrupamos todas las medidas de la radiografía de tórax que vamos a revisar en este curso en 4 categorías: la silueta cardíaca, la aorta torácica, las de la arteria pulmonar y otras medidas de relevancia clínica. En esta ocasión vamos a revisar cómo podemos cuantificar el tamaño de la aurícula derecha. Vamos entonces a revisar las medidas de la aurícula derecha. Para cuantificar el tamaño de la aurícula derecha tenemos dos métodos. Este es el primero de ellos. Tomamos la distancia A, que ya habíamos visto en el índice cardiotorácico. Recordemos que es la distancia entre el borde más externo de la aurícula derecha y la línea media que pasa por los procesos espinosos de la columna torácica. Como vemos, este es el borde más externo del contorno de la aurícula derecha y esta es la línea media que pasa por los procesos espinosos. Esta distancia no debe ser superior a 5.5 centímetros. De lo contrario, indica crecimiento anormal de la aurícula derecha. El segundo método para valorar el crecimiento de la aurícula derecha se basa en la altura cardiovascular. La altura cardiovascular se compone de dos segmentos, el segmento D y el segmento E. Vamos a revisar primero el segmento D. El segmento D es la distancia entre la unión cabo atrial superior y el borde superior del arco aórtico. Vamos a revisarlo. Como pueden observar, hay una transición entre el contorno de la aurícula derecha y la vena cava superior. Este punto es la unión cabo atrial. Entonces tomamos la distancia entre la unión cabo atrial y el borde superior del arco aórtico. Esta es la distancia D. La distancia E es la distancia que existe entre la unión cabo atrial superior, que ya vimos, y el hemidiafragma derecho. La unión cabo atrial y el hemidiafragma derecho. La sumatoria de estas dos distancias es lo que llamamos altura cardiovascular, porque toma el corazón y los grandes vasos. En la hipertrofia de la aurícula derecha, el segmento E es considerablemente mayor que el segmento D. Permítanme explicarle esto con más detalle. En esta ilustración podemos observar el diámetro normal de la aurícula derecha y cómo ésta conforma el contorno del lado derecho del corazón. En esta otra ilustración podemos observar un cambio hipertrófico a nivel de la aurícula derecha y cómo el contorno derecho del corazón se aleja de la línea media. Esto es lo que justifica este tipo de medición. Con respecto a la altura cardiovascular en condiciones normales, la altura de la distancia D es similar a la distancia E. Recuerden que esta es la unión cabo atrial, este es el borde superior del arco aórtico y esta es a nivel del hemidiafragma derecho. Como ven, cuando existen cambios hipertróficos a nivel de la aurícula derecha, la distancia E es mucho mayor que la distancia D. Las etiologías que pueden causar hipertrofia de la aurícula derecha se pueden agrupar en 3 categorías. La primera de ellas son las causas relacionadas con el aumento de la presión a nivel del ventrículo derecho, y entre estas, la hipertensión pulmonar y el cor pulmonale. El segundo grupo son las causas valvulares, en donde la insuficiencia como la estenosis tricuspidia pueden causar hipertrofia de la aurícula derecha. También entre estas causas podemos mencionar la anomalía de Epstein, la cual es una implantación anormalmente baja de la válvula tricúspide. Y una tercera categoría que hemos denominado otras, en la cual podemos listar los defectos a nivel del septum
interauricular, la fibrilación auricular y la cardiomiopatía dilatada. Observemos este caso clínico en el que el paciente tiene una anomalía de Epstein, lo cual es una implantación anormalmente baja de la válvula tricúspide que genera una valvulopatía grave y por ende una hipertrofia muy marcada de la aurícula derecha. Como ven, la distancia A en este paciente está muy aumentada por encima de 5.5 centímetros y a su vez la distancia E, que hace parte de la altura cardiovascular, está muy por encima de la distancia D. Entonces, en resumen, si bien este paciente tiene una cardiomegalia global, esta es principalmente dada por las cámaras cardíacas derechas. Recordemos entonces que la distancia A es patológica cuando es mayor a 5.5 centímetros y que la distancia E en este caso es claramente superior a la distancia D, lo cual es otra forma de medir el crecimiento de la aurícula derecha. El diagnóstico diferencial del crecimiento de la aurícula derecha es la neumonía del lóbulo medio, porque el lóbulo medio se encuentra al mismo nivel del corazón y adyacente al mismo. Por lo tanto, cuando hay una consolidación a nivel del lóbulo medio, no existe un plano de clivaje con el contorno cardíaco derecho y por ende se conforma el signo de la silueta, es decir, quedan en un mismo plano tanto el contorno de la aurícula derecha como la consolidación. Y esto podría llevarnos a interpretar este hallazgo como un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Cómo diferenciarlos? En el caso de la neumonía del lóbulo medio vamos a observar una consolidación con broncograma aéreo y la proyección lateral nos va a ayudar a confirmar su ubicación a nivel del lóbulo medio. También en la neumonía del lóbulo medio, los contornos cardíacos derechos van a ser indistinguibles e irregulares, a diferencia de como lo veíamos en la hipertrofia de la aurícula derecha, en donde observábamos unos contornos cardíacos bien definidos. Hasta aquí entonces este video tutorial. En el próximo vamos a revisar las medidas del ventrículo izquierdo. Hasta entonces.